Buenas noches, mis buenas compañeras. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar la clase el día de hoy con el tema la filosofía moderna. Miren, vamos a ver la siguiente línea de tiempo. Ya ustedes saben, ¿no? De las clases anteriores lo que hemos visto. Entonces ustedes me van a mencionar aquí que, por ejemplo, aquí tenemos algunos representantes, ¿no? De las épocas que ya hemos visto, de la filosofía, ¿ya? ¿Qué representa cada personaje? ¿Ya? En este caso, ¿qué representa para ustedes Sócrates? ¿Qué representa para ustedes Santo Tomás de Aquino? ¿Qué representa Descartes? ¿Qué representa Kant? ¿Qué representa Rousseau? ¿No?
Bien, levanten la mano a aquellos alumnos que desean participar. Magali, ¿qué representa para ti Sócrates? Buenas noches, buenas noches, compañeras. Para mí, como saber previo, que me acuerdo, Sócrates es un filósofo. eh, Nos ha dejado muchos conocimientos, ¿no? Bueno, hasta ahí me acuerdo sinceramente. Según la clase que hemos visto de la filosofía clásica, ¿qué es lo que representaba Sócrates en la filosofía, su filosofía clásica? ¿De qué hablaban al inicio los clásicos? ¿Alguien se acuerda? Disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Mi ¿Qué señal. representa Sócrates? Acá no les estoy preguntando su biografía, no, sino qué representa Sócrates. Por ejemplo, recordemos que Sócrates estaba en la época de la filosofía clásica. Entonces, ¿qué representa Sócrates? Teresa, no se escucha. Heidi, Buenas noches, compañera. Sócrates presenta un cambio de la época en la filosofía griega. ¿pero qué representa? La sabiduría, Miss, y a través del diálogo representa la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Representa la reflexión y la crítica, Miss. Representa el amor por la sabiduría. Ya, recordemos que en la época de la Edad Media, perdón, de la época antigua, de la filosofía antigua, los filósofos, ¿ya? Porque estamos hablando en general, ¿ya? Entonces, los filósofos hablaban sobre la naturaleza, lo que estaba en su entorno, ¿no? De eso estaban hablando, ¿ya? Ahora, sigamos. Tenemos aquí a Santo Tomás de Aquino. Él aparece en la época de la Edad Media, con la filosofía de la Edad Media, ¿no? En la filosofía de la Edad Media. Entonces, ¿qué representa Santo Tomás de Aquino? Miss representa la unión entre la fe y la razón. La También fe y intentó, la razón. En este caso ya hablamos un poquito más de lo antiguo, pero incluimos lo que hablamos de la religión, y en este caso es la fe. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ahora estamos ya hablando un poco más adelante y hablamos de Descartes. ¿Qué representa Descartes? Mis buenas noches. Buenas noches. Descartes representa la razón, ¿no? De que, como él dice en su mensaje, ¿no? Si uno duda es porque existe, tiene una frase así Descartes. Entonces ya estamos dando prácticamente paso a lo que es lo objetivo, porque si vemos lo anterior todavía está con respecto a lo que observaban, a lo que veían, y buscaban el razón de las cosas, el por qué. Pero ya en Descartes se va viendo más objetivo, la razón de ser de en eso mismo. La razón Miss, de... buenas noches. También representa el inicio de la filosofía moderna. Como dice mi compañera, Descartes propuso el uso de la razón y la duda. Así es, muy bien. Miss también presenta el racionalismo. Habla del racionalismo.
Miss también es conocido como el padre de la filosofía moderna. Así es, muy bien. Entonces, estos filósofos, los que siguen, porque miren, es un proceso, ¿no? Primero empezamos con la Edad Antigua y hablamos de en la filosofía antigua hablamos de Sócrates, Aristóteles, Platón. Luego tenemos a la filosofía que habla de Dios, ¿no? La filosofía en la época Edad Media. Ahí teníamos a los eclesiásticos, la filosofía escolástica, ¿no? La filosofía que habla sobre la fe, ¿no? Luego dicen, hay que hablar sobre la fe y la razón y aparecen los renacentistas, que ya ellos ya solamente dicen, vamos a hablar solamente de la razón. Y aquí aparece, ya está apareciendo Descartes para dar inicio a que hablemos sobre la filosofía moderna en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, estas tres personas, esos tres personajes que ustedes ven aquí, es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a hablar sobre Descartes, sobre Kant, sobre Rousseau. ¿Y cómo creen ustedes que cambiaron las ideas del mundo antiguo al moderno? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen ustedes? No, no que sepan en sí el concepto, sino cómo creen ustedes que cambiaron las ideas del mundo antiguo al mundo moderno. ¿Qué piensan ahí? A ver. Bueno, Miss, yo pienso que el inicio de la filosofía es el inicio de todas las ciencias. Al inicio se buscaba, como le digo, respuestas, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esas ideas se han concretizado en teorías y esas teorías han sido comprobadas y hoy en la actualidad son los que tenemos pues la ciencia, la medicina, no la química y diversas preguntas que se hacían anteriormente. Entonces, para mí representa eso, es que la filosofía es la base primordial de la ciencia y que hoy seguimos aplicando mediante la observación, la indagación, tenemos ideas que la concretizamos mediante teorías. Y así va surgiendo y va surgiendo. Pues, ¿Y por qué creen que los filósofos empezaron a confiar más en la razón que en la religión? Porque recordemos que en la época medieval más se hablaba de la fe, de Dios, del Todopoderoso, de la creación, ¿no? Y vamos pasando a que ya los filósofos empezaron a confiar más en la razón, ya dejaron de lado hablar de la fe o de confiar en este caso. ¿Por qué creen ustedes? Mis, Piensen. ¿no será porque la religión es más espiritualista y el otro es más lo que se basa al conocimiento? Claro ¿Cierto? que sí, la Eso, razón hablamos del conocimiento y se demuestra, ¿no? En y cambio, lo la otro es fe no la podemos demostrar, solo es lo que la ciencia. creemos, ¿no? Es lo que Fe es creemos, abstracto, Miss. es lo que nosotros en nuestra mente nos han puesto que tenemos que creer en eso, ¿no? Pero no está demostrado al 100%, ¿no? Como en la razón, que está en nuestro conocimiento, como dice su compañera, y poco a poco se ha ido demostrando. Muy bien. Pero también hay otros filósofos que también nacieron de ahí con otros tipos de pensamiento, ¿no? En contra de la religión, visto desde el punto que servía para la dominación prácticamente, para someter masas también. Así es, y eso lo vamos a ver ahora, con la época moderna, ¿no? La filosofía moderna, que es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, ¿qué es para ti pensar por ti mismo? La primera persona que levante la mano va a participar. ¿Qué es para ti pensar por ti mismo? ¿Qué es para ti pensar por ti mismo? Ya. Ludwig,
Miss, buenas noches. Sí, buenas noches, Ludwig. Pensar para mí mismo significa usar mi propia razón, ¿no? Y mi criterio. Y también puedo tomar mis propias decisiones y formar mis ideas, ¿no? Sin dejarme guiar o de otras personas, ¿no? Por los que otros dicen. Eso sería mi... Muy bien, es correcto, ¿no? Tiene mucha razón. Pensar por ti mismo. Muy bien, entonces de eso también consiste el tema del día de hoy. Hablemos sobre el contexto histórico, cómo aparece en este caso la filosofía moderna, ¿no? Surge entre los siglos XV y los siglos XVIII. Es una época donde hay grandes transformaciones, tanto sociales, políticos y culturales en Europa. Estamos hablando de Europa. Coincide con el Renacimiento. Habíamos hablado en la clase anterior sobre la filosofía renacentista, el humanismo y la reforma protestante, ¿no? Las nuevas religiones en este caso, ¿no? Que piensan diferente al cristianismo. La revolución científica, que en esa época aparece por aquí Galileo, Copérnico, Newton, ¿no? Los nuevos científicos. Y más tarde, también después, durante esta época, al final casi aparece la ilustración, se desarrolla mucho mejor las artes, ¿no? La clase anterior habíamos dicho que con el Renacimiento aparecen los artistas, los escultores, ¿no? Pero en esta época ya se desarrolla mucho mejor, ¿no? Y se llama la ilustración. El pensamiento de esta filosofía es que Dios se desplaza a Dios y la fe hacia el ser humano y su razón. No, ya no estamos hablando de que Dios es el ente principal y guía de todo el aprendizaje, no, filosófico de lo que decimos, no, sino habla de que se considere nuevamente solo a la razón y a la persona, al humano, ¿no? Por eso es que aparece después del humanismo. Se dio un cambio paradigmático, ¿no? En la Edad Media, el conocimiento se basaba en la autoridad. ¿Quién era la autoridad en la Edad Media? La Iglesia. ¿Y cómo se dirigía la Iglesia? A través de la Biblia. También todavía teníamos en la Edad Media consideraciones, por ejemplo, del filósofo Aristóteles, ¿no? Todo lo que enseñaba Aristóteles se consideraba aquí también. Se recogía esa filosofía. En cambio, en la modernidad, lo que se va a valorar ya es el observar, el tener dudas, el hacer experimentación y el propio pensamiento. Tú tienes tu forma de pensar, ¿no? El ser humano se convierte en un sujeto pensante y vas a ser capaz de construir tu propio conocimiento. O sea, en ti está que aprendas, que conozcas. Las características de esta filosofía son el racionalismo, donde la razón es la fuente principal del conocimiento. Es empirista. El conocimiento proviene de la experiencia, de los sentidos, ¿no? O sea, si no le ha pasado, si con sus sentidos no ha sentido, no ha tocado, no ha olido, no ha probado, no ha escuchado, no ha visto, no es creíble, ¿no? Hay una crítica al dogmatismo. Quiere decir que no se van a aceptar ideas sin cuestionarlas. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Preguntas, ¿no? Cuestionables. Hay una autonomía del sujeto, es decir, que el ser humano va a ser responsable de pensar por sí mismo. Por eso les hacía al principio esa pregunta, ¿no? Tú eres el responsable de pensar.
y la fe en el progreso y la ciencia. O sea, vamos a tener que demostrar esa fe, ¿no? Acompañada de la ciencia. Entonces, la razón, la investigación perdón, la razón y la investigación pueden mejorar la vida humana. Desde ahí empezamos a hablar ya de la investigación, ¿no? Por ejemplo, en educación inicial, así como los filósofos modernos promovieron la observación y la reflexión, las maestras del nivel inicial promueven que los niños exploren, experimenten y construyan sus saberes. ¿A través de qué forma? De la curiosidad, que es lo que normalmente acompaña a los niños. Siempre, todos los niños son curiosos, ¿no? No hay ningún niño curioso. Y la experiencia. El niño aprende de lo que le pasó, ¿no? Ahí ya hablamos de psicología, ¿no? Decíamos de lo que le pasó al niño, ya él ya no lo repite. Si le dolió, ya sabe que eso le va a doler. Si le picó, ya sabe que eso le va a picar y ya no lo va a volver a repetir. Está aprendiendo con la experiencia. Por ejemplo, en un proyecto sobre las plantas, ¿no? Que se suele trabajar con los niños de inicial. Los niños van a observar y van a formular sus hipótesis. Desde esa edad ya formulan sus hipótesis. Y van a descubrir en lugar de solo memorizar, ¿no? No solamente va a decir A, E, I, O, no. Lo va a descubrir ese conocimiento en un proceso de aprendizaje, ¿no? Principales filósofos y sus aportes. Por ejemplo, tenemos aquí a René Descartes. Él nació en el año 1596 y murió en el año 1650. Él habla sobre el racionalismo y la duda metódica. Es considerado el padre de la filosofía moderna. Él propone, pienso, luego existo. Traducido sería cogito ergo sum, afirmando que el pensamiento racional es la base del conocimiento, ¿no? Lo racional nos lleva al aprendizaje, al conocer. Defiende la duda metódica. No acepta nada como verdadero si no se puede demostrar racionalmente. Hasta que no lo demuestres, él no te lo va a aceptar, como que fuera que sí, tienes razón, es así, ¿no? Cree en un método científico universal que está basado en la razón, el análisis y la deducción. ¿Ve? Por aquí, por ningún lado hablamos de la fe, mire. Hablamos de la razón, hablamos del análisis y hablamos de la deducción. Pero no, ya no hablamos de la fe. Desapareció aquí. Su aporte a la educación. Introduce la idea de enseñar a pensar, que no solo seamos como robots, ¿no? Que repitamos, no, sino que nos guía a que nosotros creamos, pensamos, ¿no? Y que nos demos ese tiempo, ¿no? En la educación inicial, inspira metodologías basadas en el razonamiento lógico, en la resolución de problemas, que actualmente trabajamos con eso, ¿no? También favorece la formación de los niños críticos y reflexivos, no meros receptores de la información, ¿no? Como lo habíamos visto en las clases anteriores, en las otras filosofías también hablamos de que hablamos del pensamiento crítico, que ya los niños de inicial lo tienen, ¿no? Son muy buenos en eso. Por ejemplo, cuando una maestra le pregunta a sus alumnos, ¿por qué crees que flota el barquito en el agua? ¿Qué está haciendo la maestra? Está estimulando el pensamiento racional. No le está dando directamente una respuesta, no, está estimulando su pensamiento. Tenemos a John Locke. Él nació en el año 1632 y murió en el año 1704. Habla de el empirismo y la experiencia. Él considera que el ser humano nace como una tabla rasa
¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ideas innatas, ¿no? Todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. O sea, es decir, le tiene que pasar para poder poseer ese conocimiento. Si no tiene experiencia, no posee esa experiencia, no va a obtener su conocimiento. Dice que la educación y el ambiente forman la mente del individuo. O sea, es decir, ustedes son las formadoras de ese conocimiento. Sienta las bases del método experimental y de la psicología del aprendizaje, ¿ya? O sea, él, a través de la experimentación, ¿no? Para que pueda adquirir ese conocimiento necesita de eso. Si no ha experimentado, entonces todavía no es. Y también habla sobre la psicología del aprendizaje del niño en este caso. El aporte educativo que nos da John Locke es que inspira la educación moderna basada en la observación, la práctica y la experimentación. Influye en corrientes pedagógicas como la educación activa y el aprendizaje por descubrimiento. O sea, el niño va a ir aprendiendo según lo que va descubriendo él mismo. No tiene que descubrirlo él, experimentar. En el nivel inicial, esto se traduce en aprendizajes vivenciales y experiencias concretas. Por ejemplo, cuando los niños tocan, prueban, huelen, manipulan los materiales, están aprendiendo desde el empirismo de Locke, ¿no? O sea, están utilizando sus sentidos para aprender. Tenemos acá a Jean-Jacques Rousseau. Nace en el año 1712 y muere en el año 1778. La naturaleza, la libertad y la educación. Defiende que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿no? Cuando ya sale a la sociedad, está en casa, él es bueno, es una persona amable, bueno, bondadoso, ¿no? Pero cuando ya sale a la sociedad lo corrompe, ¿no? En su obra, El Emilio plantea una educación basada en la libertad, en la observación y el respeto por los ritmos del niño. O sea, es decir, que acá ya estamos hablando de que cada niño tiene su proceso de aprendizaje, es decir, son diferentes, ¿no? Y ahí ya él ya está introduciendo este concepto. La educación debe formar al niño en contacto con la naturaleza, ¿no? Todo lo que está en su entorno, el niño debe estar ahí, participar con él. Y según su etapa de desarrollo, según la edad que tenga, va viendo qué parte, ¿no? En este caso de la naturaleza puede ir conociendo, explorando. Su aporte educativo es fundamento de la educación moderna, activa y está centrada en el niño. Influye directamente en pedagogos como Froebel, que es el creador del jardín de infancia, y Montessori. Promueve la idea que educar no es imponer, sino acompañar el crecimiento natural del niño, ¿no? Entonces, tú como docente, él te dice, no debes imponer que el niño aprenda, ¿no? Sino acompáñalo en ese proceso, ¿ya? Acompáñalo. Por ejemplo, cuando en inicial se respeta el ritmo individual de cada niño, se promueven actividades libres de exploración, se sigue el legado de Rousseau. Immanuel Kant nace en el año 1724 y muere en el año 1804. Habla sobre la razón, la moral y la autonomía, ¿ya? Aquí no hablamos, moral no se refiere a la religión por si acaso, sino a otro tipo de moral. Busca unir el racionalismo y el empirismo, ¿no? El conocimiento surge de la interacción entre la razón y la experiencia.
O sea, para él, si no hay razón, no hay conocimiento. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Tienen que ser los dos, razón y experiencia, para que se pueda formar el conocimiento. También considera que la educación debe desarrollar la autonomía moral y racional del individuo, ¿no? Es muy importante esto porque ustedes, por ejemplo, con los niños de inicial, ¿no? Los niños supuestamente ya tienen que ser autónomos, ¿no? Desarrollarse ellos mismos, ¿no? Hay cosas que ellos ya pueden hacer solos, pero hay algunos niños que no lo hacen, ¿no? Porque el papá no permite que ese niño sea autónomo. Entonces, ustedes como docentes tienen que impulsar esa autonomía en los niños. El ser humano no es un medio, dice él, sino un fin en sí mismo, ¿ya? No es un medio, sino un fin en sí mismo. En la educación, él enfatiza la formación de la ética, el juicio crítico y la dignidad del ser humano. ¿No? Hablamos acá también del juicio crítico, miren. En educación inicial se refleja en el respeto por los niños como personas con derechos, pensamientos y emociones válidas. Aquí ya estamos hablando de otro tema que son las emociones, ¿no? Él considera a los niños mucho, ¿no? Que los niños tenemos que respetarlos. Fomenta la autonomía progresiva desde la infancia, ¿no? Habíamos visto eso. Por ejemplo, cuando se enseña a los niños a tomar decisiones simples y asumir consecuencias, guardar sus juguetes, elegir un material, disculparse, se aplica el principio kantiano de autonomía, ¿no? Ellos mismos guardan sus juguetes, no hay nadie ahí que se guarden sus juguetes. A elegir, si hizo un conflicto y se equivocó, a disculparse, ¿no? Por eso es importante validar sus emociones. La filosofía moderna en el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? Durante el siglo XVIII y siglo XIX, el Perú vivió el proceso de independencia y la influencia del pensamiento ilustrado europeo. Aquí ya aparece la ilustración en Perú. Entonces, los filósofos y los educadores peruanos adaptaron las ideas de la razón, la ciencia y la libertad del contexto nacional, porque estamos hablando de la independencia. Principales representantes. Tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Él nace en el año 1750 y muere en el año 1825. Aporte filosófico y educativo. ¿Se acabó? No. Tráeme por ahí. Te echo más. ¿Más? Bueno, ¿no quieres? ¿No quieres que te eche más? ¿Más cereal? Te voy a echar poco. Toribio Rodríguez de Mendoza introdujo las ideas ilustradas y racionalistas, está dentro, en el seminario de San Carlos. Promovió la enseñanza científica y el pensamiento libre en los jóvenes criollos, ¿no? Acá aparece el criollo. Tenemos también a Hipólito Unanue, nació en el año 1755 y murió en el año 1833. Él es fundador del pensamiento ilustrado peruano. Promovió la observación y el método científico, especialmente en la medicina y las ciencias naturales.
Tenemos también a Francisco Miro Quesada Cantuarias, nació en el año 1918 y murió en el año 2019. Él introdujo la filosofía analítica y la lógica moderna en el Perú. Defendió también el pensamiento crítico y la formación racional en la educación universitaria. ¿Ya? Por acá, Fiorella me dice, Miss, Toribio fue precursor. Así es, Toribio fue precursor, pero también él promovió la enseñanza científica y el pensamiento libre en los jóvenes, ¿no? Y estos jóvenes fueron los futuros docentes, ¿no? Gracias a Toribio Rodríguez de Mendoza. Recordemos algo, como ahora, ¿no? Ahora decimos, no, ya, Miss, usted es docente porque usted tiene su título. Sí, es cierto, ¿no? Pero en esa época, cuando todavía no existían en la antigüedad los títulos, los papeles que demostraban, ellos podían ser cualquier cosa, docentes, filósofos, pensadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿podía ser un precursor, un filósofo? Claro que sí, podía ser un filósofo, ¿ya? Influencia en la educación peruana contemporánea, ¿no? Dentro de lo moderno, en este caso de la época moderna, ¿no? Estamos hablando de la época contemporánea, ¿ya? Entonces, aquí en el Perú, exactamente en el Perú, el pensamiento moderno lo que hizo fue inspirar un modelo educativo por competencias, que es lo que actualmente nosotros trabajamos con el diseño curricular, que está centrado en el estudiante como un sujeto activo de su aprendizaje. O sea, el estudiante tiene que ser participativo, estar activo, él generar su propio aprendizaje, ¿no? Además, la educación inicial, especialmente desde el enfoque del Currículo Nacional de Educación Básica, promueve valores modernos, por ejemplo, la autonomía, el pensamiento crítico, la observación, el respeto, la ética y la libertad, ¿no? Hablamos un poco más de eso. La formación docente actual recupera estos principios al considerar a los niños como los sujetos de derecho y pensamiento. Por ejemplo, el uso del aprendizaje basado en proyectos o del juego libre refleja el legado moderno donde el niño construye conocimiento por sí mismo y la maestra es guía, no transmisora. O sea, ella no transmite, en este caso, el aprendizaje, no, ella guía para que llegue el niño a ese aprendizaje, a ese conocimiento. La razón y la infancia. Pregunta para ustedes. Si los niños y niñas son naturalmente curiosos, ¿qué tipo de educación crees que promovería un filósofo moderno? ¿Qué tipo de educación crees que promovería un filósofo moderno? Pregunta. Después de haber conocido a los filósofos modernos y su pensamiento, ¿qué tipo de educación crees que promovería un filósofo moderno? Si los niños son curiosos, naturalmente curiosos, o sea, nacen, ¿no? Con eso, con la curiosidad. Maimer, a ver, Maimer Pariona Guamaní dice juego libre. Muy bien. Jennifer Coronel, ¿qué dice Jennifer Coronel? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Yo creo que buscaría más, formar personas autónomas, que ellos comiencen a pensar, a razonar, ¿no?
a tener sus propios criterios, o sea, libres, tener libertad de expresión, creo. Muy bien, Jennifer, ha estado atenta a la clase, ¿no? Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que ellos tienen su propio pensamiento crítico, que es lo que menciona su compañera, libre opinión. Un filósofo moderno, Miss, promovería una educación abierta, crítica y reflexiva, donde el niño aprenda a investigar, ¿no? Preguntando también y construyendo su propio conocimiento. Así es, muy bien. Bien, miren, tenemos acá la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Con cada filósofo o corriente, ¿ya? Su reto pedagógico, el tema de análisis, ¿ya? Bien, el trabajo es el siguiente. Por ejemplo, para la sala 1, le tocó al filósofo René Descartes. La pregunta dice, ¿cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños? ¿Ya? En los niños. Van a preparar una diapositiva, ¿ya? Una diapositiva respondiendo en este caso a esa pregunta, ¿ya? En el caso del grupo 1 es una pregunta. En el caso del grupo 2 dice que tiene que diseñar una experiencia de aprendizaje, donde el niño aprenda a través de los sentidos, ¿ya? No es una pregunta, sino que tiene que diseñar una experiencia de aprendizaje donde el niño aprenda a través de los sentidos. Por ejemplo, una actividad, ¿no? En la sala 3 tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que acá tienen que proponer una actividad donde el niño aprenda libremente siguiendo su curiosidad. En la sala 4, Immanuel Kant, ¿cómo promover la autonomía y el respeto en el aula de inicial? Aquí sí es una pregunta, ¿no? Ustedes lo tienen que responder. ¿Cómo promover la autonomía y el respeto en el aula de inicial? En la sala 5 tenemos a Francis Bacon. Van a crear un ejemplo de exploración científica para niños que incluya la observación, la experimentación, el descubrimiento, ¿ya? En la sala 6 hablamos del filósofo Voltaire, perdón, les tocó a Voltaire, y él acá les pide que planteen una actividad que promueva la tolerancia, la empatía y el diálogo en el aula. Una actividad, ¿no? Puede ser leer un cuento, un juego, trabalenguas, no sé, cualquier actividad de cualquier tema, pero tiene que proponer tolerancia, empatía y diálogo en el aula. Lo mismo para los otros grupos que hacen actividades. En la sala 7, David Hume, que muestren cómo la experiencia emocional puede enseñar valores en inicial. ¿Ya? En la sala 8 tienen a Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Cómo introducir el pensamiento racional y crítico en la educación peruana actual? Sala 9, Hipólito Unanue van a diseñar una experiencia de observación científica inspirada en el entorno natural peruano. Y en la sala 10, Francisco Miro Quesada Cantuarias van a proponer una manera de enseñar el pensamiento lógico o filosófico, cualquiera de los dos. Si hacen pensamiento lógico, se quedan ahí solo con lógico. Si hacen pensamiento filosófico, igual, no los dos, solo uno, ustedes escojan. En la formación docente inicial, ¿ya? Esto lo van a presentar en diapositivas, ¿ya? En diapositivas. Entonces, profesora, me dirán,
Profesora, pero nos queda 30 minutos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita se van a formar los grupos. Vamos a hacer en clase. Yo voy a entrar a cada grupo y les voy a dar indicaciones de cómo van a buscar la información, porque seguro que ustedes van a ir a Google, ¿no? Y van a buscar la información y van a decir, profesora, no hay, ¿no? Pero vamos a hacer de otra manera, ¿ya? Entonces, cada aula, cada grupo, voy a entrar a cada grupo y vamos a ir trabajando junto conmigo, ¿ya? Y ya, después ya empezarán las exposiciones. Eh, Eso sería. Bien. Fiorella, dime, Fiorella, ¿cuál es tu pregunta? Ya no tiene pregunta, Fiorella. Ya, muy bien. Yo voy a formar los grupos y entro a sus grupos y supervisamos el trabajo. ¿Ya? Les paso la diapositiva por el chat ahorita. ¿Ya? Y la delegada, por favor, me escribe ahorita para pasarle el PDF también. No me sale aquí el grupo. Tiene ocupada la, no me sale el grupo. No, no me sale el grupo. Ya, ya, Cubas, ahorita te paso el PDF un ratito, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. Ahí lo estoy pasando, chicas, el PDF por el chat del Zoom. Y ahorita le estoy pasando a la delegada también el PDF de la clase. ¿Ya? Ya le pasé a la delegada. Bien, vamos a formar los grupos, ¿ya? Vamos a formar los grupos. Yo voy a entrar a cada grupo.
tal? Buenas noches. Bien, chicas, miren acá, por favor. A ustedes les ha tocado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños? ¿Ya? De René Descartes. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? Van a entrar a internet y van a buscar ChatGPT, ¿ya? De repente ya lo han usado antes. No, mi. No lo han usado ya. Ahí está. Les estoy pasando el enlace de la página por el chat del Zoom. Ingresen ahí, ya, y así se vería. Si no tienen cuenta, pueden crear su propia cuenta con su correo de Gmail o otro correo, ya, no hay problema. Es automático, no demora mucho. Y aquí te dice por dónde vamos a empezar, dice pregunta lo que quieras. En este caso, nuestra pregunta es cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños, pero según René Descartes. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Coloco la pregunta, ¿cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños según, así le ponemos, René Descartes? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, él me va a responder, ¿no? Esto es lo que me responde. Esto es lo que hemos visto en clase, ¿no? Ya sabemos eso, ¿ya? Aquí nos explica, ¿no? Toda la información de René Descartes, lo que es, pero en este caso, lo que nosotros queremos saber es esto, ¿ya? Cómo fomentar, acá la pregunta es cómo fomentar el pensamiento lógico. Entonces, él dice, acá nos dice que hay una aplicación educativa, fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños. Primero, la duda como punto de partida. Idea cartesiana, dudar para llegar a la verdad. En educación, enseñar a los niños que dudar no es malo, sino un signo de inteligencia y curiosidad. Estrategias, promover preguntas. Aquí está la respuesta, ¿ya? No es todo esto de acá, sino yo tengo que ir analizando, ¿no? Entonces, acá la pregunta dice, ¿cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños? Promover preguntas como, ¿por qué crees que eso es así? ¿Podría ser de otra forma? Evitar respuestas automáticas o memorísticas. Felicitar la curiosidad cuando un niño pregunta se refuerza el pensamiento crítico. Desarrollar el razonamiento paso a paso, ¿no? Esta es su idea en educación. Estrategias, usar juegos aquí está, ¿no? Guiar con preguntas como qué parte viene primero, qué pasaría si cambiamos esto. Favorecer el pensamiento lógico en rutinas cotidianas. Acá está, ¿cómo favoreces? ¿Cómo fomentas? Con rutinas cotidianas. En la construcción del conocimiento desde la evidencia. Actividades de observación e experimentación. Preguntar qué ves, cómo lo sabes, ¿no? Entonces, aquí nos están dando ideas, ¿ya? Pero yo tengo que analizarlo y sintetizar esa información, ¿no? Por ejemplo, acá te da un resumen. En resumen, la aplicación en este caso, ¿no? Con preguntas, cuestiones, comprobar, análisis, que es componer problemas, evidencia, experimentar y observar, síntesis, reconstruir ideas, ¿no? Ahora te pregunta a ti, el ChatGPT te pregunta, ¿deseas que te prepare una actividad práctica de aula? No. ¿Por qué? Porque tu pregunta solamente es cómo fomentar. Ya a los otros grupos les va a tocar explicar
actividades. Aunque, a ver, vamos a ver qué nos dice, ya vamos a probar, a ver. ¿Deseas que te prepare una actividad práctica de aula para fomentar la duda constructiva y el pensamiento lógico basado en Descartes? Acá le vamos a poner que sí. Ya, por ejemplo, acá nos está proponiendo una actividad, dice, dudar es pensar, ¿no? Con preguntas, luego también comprobamos nuestras ideas, ¿no? Eso nos va a tomar más tiempo en sí, ¿no? Y el cierre, ¿no? Pensamos sobre cómo pensamos, qué descubrimos, qué cambios, miren, esas preguntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es agarrar, sombrear todo esto hasta aquí, control C, control V, o copiar y pegar. Van al Word en este caso. Van al Word, pegan la información y ahí tienen toda la información. Lo que ustedes tienen que hacer es una síntesis de esto, colocar lo más importante, ¿no? Y armarlo en una diapositiva, ¿ya? Pueden hacer una, dos, tres diapositivas, ¿ya? De eso se trata. Y colocar lo más importante, ¿no? Por ejemplo, esto no, porque esto yo lo dije en clase, ¿no? Y ahí tú vas revisando, ¿ya? No se olviden de colocar primero arriba la pregunta, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí está la pregunta. Colocamos acá arriba. ¿Ya? Esto lo borramos. Por ejemplo, eso está bien, ¿no? Acá le ponemos así. Ya ustedes van revisando, ¿no? Cambian la redacción, ya ustedes tienen que hacer eso. Y lo van colocando en diapositivas, ¿no? Abren una diapositiva, por ejemplo, acá, archivo, inicio, ¿no? Acá ponen, por ejemplo, René Descartes. Y abajo colocan la pregunta. Ahí está. Luego arman otra diapositiva y aquí ya empiezan a colocar la información, ¿no? Por ejemplo, hablan de la número 1, ¿no? Y así sucesivamente. Y así van armando sus diapositivas, ¿ya? Síntesis nada más, miren. Breve, ¿no? Ya no pongan estrategias, simplemente lo borran. Pueden proponer esto, colocar así, le van dando acá el tipo de letra, lo justifican, ¿no? ¿Ya? Ordenado tiene que ser esa diapositiva. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Si se quedan callados es que entendieron, ¿no? Sí, Miss. Sí. Sí, chicas. ¿Alguna pregunta?
No, Miss. Ya, listo, entonces se entendió. Bien, entonces avancen por favor, vayan trabajando, me voy a los otros grupos. Abraham, ¿en qué sala estaba? Araceli, Cira, Diana, Jiménez, María, María Angélica, María Guaripata, Mili, Sarita, ¿en qué sala estaban? Para colocarles. Dile, no, me entraba una llamada y no se empezaba. Miss, buenas noches. Me botó el Zoom, Miss, y no sé qué grupo estoy. ¿Cómo Ah, o puedo sea, no tiene ingresar? grupo. No sé, María Guaripata, sí. María del Pilar, Miss. Misita, buenas noches. María Guaripata, sí, sala ¿Qué sala, María 3. Guaripata? Sala 3. Y de mí, Miss María del Pilar. Cuando los niños son pequeñitos, por ejemplo, conocen sus juguetes favoritos. Buenas noches. ¿Puedo hablar? Claro. Buenas noches, ¿me Sí, escuchan? ¿Puedo hablar? Sí, buenas noches. Ya, miren chicas, van a trabajar de la siguiente forma. Tienen acá esta página que es el ChatGPT, ¿han escuchado? ¿Han utilizado? ¿Sí? A ver, si me escuchan o no me escuchan. No, Se le escucha. Ya, sí, entonces Miss. van a entrar a esa página que estoy mandando por el chat y van a poner ahí su pregunta en este caso, ¿no? En este caso ustedes dice diseñen una experiencia de aprendizaje. Ya, entonces vamos a colocar acá. Diseña, le vamos a poner así, diseña una experiencia de aprendizaje donde el niño aprenda a través de los sentidos, pero tengo que considerar esto, ¿no? John Locke, para que sepa también acá. Según John Locke. Ya, estoy cambiando en sí la pregunta, pero es lo mismo, ¿no? Porque acá le he puesto diseñar, pero acá diseña, le estamos pidiendo al ChatGPT que diseñe, ¿no? Diseña una experiencia de aprendizaje donde el niño aprenda a través de los sentidos según John Locke. Y aquí está. Pongo buscar y aquí me está dando la propuesta. Por ejemplo, me está dando esta propuesta. Descubro el mundo con mis sentidos. ¿Ya? Y entonces ahí está la propiedad, acá está, la actividad en este caso, ¿no? ¿Ya? Esta es una propuesta, ¿no? Ustedes tienen que editarlo, leerlo, revisarlo y colocarlo en un PowerPoint, ¿ya? Acá, mira, acá dice una experiencia de aprendizaje.
Si les da varias, ustedes escojan uno, la que les parezca más interesante, y lo detallan un poco más, ¿no? Por ejemplo, si escogen la número 2, ¿no? Aquí la actividad 2, por ejemplo. Acá está por sentidos, ¿no? Acá, ya, sí, acá te está poniendo, está bien, entonces tenemos que colocar todas, por sentidos. Este es para el tacto, el olfato, el gusto, el oído, la vista, ¿ya? Y esto lo colocan en un PowerPoint, así como acá, por ejemplo, que les hacía a sus compañeras, ¿no? Puse ahí, ponen acá John Locke, ponen aquí lo que les estaban pidiendo, y aquí ya empiezan ya, ¿no? Por ejemplo, acá el número 1 es actividad 1, ¿no? Exploro con mis manos, ya, y lo coloco acá en la diapositiva. Y voy explicando aquí en qué consiste, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? No, misita, todo claro. Muy bien, listo. Entonces les dejo para que trabajen. Ya, mis, gracias. Chicas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, mis. Ya, muy Sí, bien. mi. Miren, Sí, Miss. ustedes van a trabajar la actividad 3, ¿no? Propongan una actividad donde el niño aprenda libremente siguiendo su curiosidad. Entonces, lo que van a hacer es copian, van al ChatGPT. ¿Han escuchado de ChatGPT? Sí. Sí, Miss. Y entonces, acá donde dicen que vamos a trabajar, ahí ponen, acá le vamos a decir a ChatGPT que propon una actividad donde el niño aprenda libremente siguiendo su curiosidad según el que les ha tocado. A ver, les ha tocado Rousseau. Vamos a poner Rousseau nomás, ya lo conoce. Según Rousseau. Ya está. Entonces, eso es lo que yo le estoy pidiendo y le doy que lo busque. Ya, me está Ya, proponiendo mi, una gracias. actividad exploradores de la naturaleza, ¿no? Y acá me explica qué es lo que está proponiendo, ¿no? Aprender a través de la experiencia directa y el descubrimiento natural. El propósito, la edad a la que se sugiere, la duración, los materiales, aquí está todo el desarrollo de la actividad, ¿ya? Y los fundamentos de Rousseau. Esto ya no es importante porque esto es la teoría que hemos visto en clase. ¿Ya? Entonces no es importante que lo agreguemos, ¿ya? Solo lo que nos pide en este caso, la actividad, ¿no? Eso ustedes lo van a colocar en una diapositiva, ¿ya? Así, por ejemplo, así. Ponen el nombre del representante, la actividad que les estoy pidiendo y van desarrollando las diapositivas, ¿ya? Eso es. ¿Alguna pregunta? No, Miss, está bien lo que nos ha explicado, se ha entendido. Muy bien, listo.
La Miss que quería ir una sesión o un desarrollo, una actividad. A ver dónde dice. Ya, chicas, miren, les voy a pasar por el chat del Zoom una página, ¿ya? Con esa página vamos a trabajar para que ustedes puedan ubicar más rápido, ¿ya? Se van a ayudar con eso. Bien, les voy a explicar cómo van a trabajar. Mejor así porque cuando estaba entrando a cada grupo no sé por qué, pero no me escuchaban. Bien, cuando ustedes entran al ChatGPT, aquí, lo que van a hacer es buscar su tema, por ejemplo, acá. La sala 6, por ejemplo, acá todo es lo mismo de los grupos. ¿Cómo se va a trabajar? Copian esto y van al ChatGPT. Dice, planteen una actividad que promueva la tolerancia, la empatía y el diálogo en el aula. Ya, pero como le vamos a poner aquí, vamos a poner acá, plantea una actividad que promueva la tolerancia, la empatía y el diálogo en el aula, según quien les tocó, buscan acá, en este caso, Voltaire. Vamos acá, Voltaire. Según Voltaire. Cada representante que te tocó lo colocas para que te pueda reconocer y si no vas a buscar un montón de información que no es válida, porque solo queremos de este representante, de nadie más, porque hay de varios, no es el único, ¿ya? Entonces lo he cambiado. Acá dice, decía plantee, yo le he puesto plantea una actividad que promueva la tolerancia, la empatía, el diálogo en el aula según Voltaire. Y le das OK y ahí está buscando. Es como buscar en Google, ¿ya? Listo, acá tienes la actividad. Te está proponiendo esta actividad. Ahí está. Con su desarrollo, ¿no? Su inicio, su desarrollo, su cierre, las competencias que está trabajando, ¿no? ¿Y esto dónde lo vas a colocar? En una diapositiva. ¿Cómo lo vas a colocar? Pones el representante, en este caso al grupo 6 le tocó Voltaire, ¿ya? Pones Voltaire. Luego pones acá la actividad, lo que dice ahí, ¿no? Planteen una actividad, eso lo ponemos acá como subtema, ¿ya? Ahí está. Y así, y vas trabajando, vas acomodando la información que encontraste aquí, pero siempre revisando el contenido, ¿ya? Revisando el contenido. En este caso, para algunos representantes, por ejemplo, no hemos visto a estos cuatro, ¿no? De acá hemos visto a estos cuatro, pero no hemos visto a estos tres de acá, a Francis Bacon, Voltaire. Si te dan información de él, colócalo también, ¿ya? Si encuentras información de él en el dato que te dan, por ejemplo, acá, basada en el pensamiento, Voltaire, ¿qué dice? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decir. Eso es lo que nos dice Voltaire, ¿ya? Lo colocas. Pero en el caso de los grupos que ya hemos visto, los hemos estudiado en las diapositivas de la clase, ya no lo coloque, porque ya sabemos de qué hablan ellos, ¿ya? Solo en el caso de estos tres representantes, sala 5, sala 6 y sala 7, si hay información dentro del ChatGPT que les están dando, colóquenlo. Por ejemplo, aquí le está dando esta información. Lo pueden colocar, ¿ya? Lo pueden colocar. Pero si, por ejemplo, al grupo,
del grupo de la sala 4, Immanuel Kant, ya hemos estudiado a Immanuel Kant. Solo respondan a la pregunta, ¿ya? Solo respondan a la pregunta. Eso es. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano para consolidar sus dudas. No, 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 no. No estamos haciendo plagio. ¿Por qué? Una vez que ustedes lo copian en el PowerPoint, ustedes tienen que revisarlo. Yo los voy a corregir en clase, así que no es que ustedes me van a ir del ChatGPT y lo van a copiar a las diapositivas, no. Por eso en clase vamos a corregir eso. ¿Ya? La siguiente clase, ustedes van a exponer y según el contenido que ustedes expongan, yo les voy a decir, no, esto no debieron colocar, no, esto no tiene nada que ver con esto, o esto ya lo vimos en clase, ¿por qué lo vuelves a repetir? ¿Entienden? Eso es lo que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Lourdes, dime Lourdes. Miss, buenas noches. Yo soy la de sala 10. Miss, dijiste que vamos a hacerlo solo con, puede ser con lógico o con filósofo, ¿verdad? Pueden Filosófico, perdón. utilizar el lógico o filosófico, uno de los dos, cualquiera. Ustedes escojan. Ya, Miss, esa era mi duda, gracias. Ya, Nilda, ¿cuál es tu pregunta, Nilda? Visita, buenas Solo voy noches. a responder Es preguntas de un, las alumnas que están con la mano levantada. Dime, Nilda. visita, es un buscador, ¿verdad? Es como un buscador, es una inteligencia Ah, ya. artificial el ChatGPT. Ah, ya, misita. Solo hay que saber utilizarlo, mis, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, mis. Diana, Misita, buenas noches. Yo soy del grupo uno. Por ejemplo, ¿qué es lo que, cuáles son los puntos que tengo que buscar sobre René Descartes? la pregunta está acá. ¿Cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños? Solo eso. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos estudiado a René Descartes el día de hoy, así que no tenemos que hablar más de él. Vilma, Mi buenas noches, disculpe. En caso mío, soy el grupo 5 de la sala 5 de Francis Bacon. creen un ejemplo de exploración científica para niños. Observación, tiene que incluir la observación, la experimentación y el descubrimiento. Esto está en la Ok. diapositiva de la clase, que la delegada ya lo tiene y les va a enviar, y también lo hemos enviado por el chat del Zoom también. Ah, ya, ¿de ahí lo sacamos o tenemos que buscar ahí en ese de... En el chat Ay, GPT tienen que buscar la información, ordenar la información. ok, gracias. Sarita, Miss, la sala 3, Miss, ¿nos podrías explicar cómo podemos realizarlo, Miss? También con el chat GPT. todos van a trabajar con el chat GPT, todos los grupos. Los 10 grupos tienen que trabajar con el chat GPT. Yanina, Mi buenas noches. De la sala 9 dice diseñar una experiencia de observación científica. ¿También tiene que ser según Hipólito Unanue o tenemos que... según Hipólito Unanue, aquí está, aquí está, aquí Ya, está. Por eso estoy especificando, miren, ahí está el cuadro. ya, mis Ajá. gracias. Liz. Liz, También nos pide no te escuchamos, Liz. Parece que tiene mala señal. Bien. Esas son sus preguntas ya, entonces ya las respondí, chicas, chicos. Vamos entonces a la siguiente clase. Empezamos con las exposiciones. Empieza el grupo 1 de la sala 1, ¿ya? La sala 1 empieza. ¿Ya? Muy bien. Bien. A la delegada, yo le voy a pasar la captura de los grupos. Yo tengo acá, ya capturé los grupos, los integrantes. Ella le voy a mandar para que les envíe los grupos, ustedes se puedan trabajar en equipo. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana con ese trabajo.
Buenas noches. En diapositivas, por favor, ¿ya? Si no hay más Buenas noches, Miss. preguntas, entonces ahí nos quedamos. Buenas noches. Ya mi Buenas cita noches, Miss. el próximo jueves. Gracias, Miss. Miss.